Saludos, profesora Linares, saludos compañeros. En este momento me dispongo a realizar la exposición sobre el caso hipotético de la paciente Sara. Sara, paciente femenina de 40 años de edad, cronológica, soltera, sin hijos, producto de la primera gestación, madre depresiva durante el posparto, por lo que no recibió la lactancia materna. Su padre se encarga de la niña mientras que la madre se recupera. Luego de 5 años nacen sus hermanas gemelas, por los que sus padres tomaron la decisión de llevarla a vivir con una tía y la visitaban de vez en cuando. Sara, durante la ausencia de su madre, idealizó a su padre para compensar la ausencia materna, creando una relación muy cercana y afectiva con él mismo, la cual fue imaginaria. A los 20 años salió embarazada y su padre la obliga a abortar. Posteriormente acude al terapeuta y se enamora de su analista, quien al darse cuenta de ello la refiere a otro especialista. Actualmente Sara es una abogada exitosa, dedicada a defender clientes, especialmente hombres demandados por mala praxis o negligencia. Acude nuevamente a su terapeuta inicial y la interacción con el mismo suele estar caracterizada por un comportamiento sexual seductor y provocador. Sara muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. Utiliza permanentemente su aspecto físico para llamar la atención sobre sí misma. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional. Es una persona sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias que se presentan. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. Durante las sesiones, el terapeuta ha utilizado las clarificaciones y las reconstrucciones para interpretar conflictos de Sara y luego confrontar el material con la paciente. Al principio aparece la resistencia de la paciente, puesto que Sara utiliza diferentes mecanismos de defensa, tales como la negación, la evasión, racionalización, entre otros. Y permanece la transferencia hacia su terapeuta, a quien hace responsable de todo lo que le ha sucedido. Finalmente, la paciente parece haber conseguido el discernimiento y trajo a la conciencia el material que había reprimido hasta llegar al proceso de elaboración. En esta exposición se nos ha solicitado responder varias preguntas. Estas preguntas están ya respondidas implícitamente en este análisis. Y para comenzar, diríamos que la psicogénesis de la personalidad de Sara se puede explicar sobre la base de la teoría del psicoanálisis, que probablemente, y partiendo de la información suministrada acerca de la paciente, haya sido la utilizada por el terapeuta durante las sesiones con la misma. El evento más destacado y que por ende influyó posteriormente en la conducta de la paciente hasta su adultez fue aquel que se inició a partir del periodo neonatal, periodo que abarca las primeras 4 semanas de vida. La ausente interacción madre-hija, no solo en ese periodo, inclusive posterior al mismo, y cuya causa fue el trastorno de depresión posparto presentado por la madre, que le impidió a esta atender adecuadamente a su hija. Es importante comprender que la calidad de la interacción madre-hijo produce un efecto crucial en el desarrollo posterior de la personalidad del individuo, así como de la seguridad emocional necesaria para la interacción con los demás y el dominio cognitivo.
El afecto del apego o desapego prolongado es perjudicial en el proceso del desarrollo humano de todos los individuos, y Sara es uno de esos casos. El desapego afectivo convierte a los individuos en seres inseguros a la hora de establecer relaciones, en seres desconfiados e incluso rebeldes. Involucrarse afectivamente para ellos les produce mucho temor, temor a ser traicionados, no reconocidos o simplemente ignorados. Asimismo, pueden llegar a relacionarse afectivamente con alguien por el simple hecho de buscar la atención y contención que no recibieron durante por parte del padre o de la madre ausente durante la infancia. El desapego por parte de la madre, de la paciente, inicialmente y posteriormente de ambos padres, cuando la paciente tenía 5 años de edad, que es cuando nacen sus hermanas gemelas, causaron que la paciente sintiese la carencia y rápidamente se fijara en uno de los dos progenitores. En este caso, primero se fija en el padre, hace una fijación en el padre, ya que de ambos fue el que mayormente cuidó de ella. Y posteriormente ese mismo desapego influyó en su vida adulta, afectando el ámbito profesional y de sus relaciones interpersonales. Eso lo demuestra la paciente en el ámbito profesional al defender preferiblemente a hombres que eran demandados por mala praxis o negligencia. Es la misma negligencia cometida por sus padres y que de manera consciente la paciente no es capaz de determinar. De forma inconsciente ella sabe que ha sido rechazada, para ella ha sido rechazada, ha sido abandonada por parte de ambos progenitores. Ella, a pesar de que idealiza al padre, lo hace porque este es el que mayormente ha tenido el cuidado de ella durante su infancia, pero posteriormente le abandona. Pero de ese abandono ella suele justificarlo de acuerdo a la forma en la cual ella se comporta, en la cual ella interactúa con otras personas. Así busca justificar el comportamiento del padre, aquella persona quien le cuidó y luego la abandonó. Y su preferencia por defender hombres indica normalmente un rechazo a su propio género, pero específicamente es una respuesta de la paciente ante el abandono de la madre. El mismo desapego influyó en sus relaciones interpersonales y afectivas. Por una parte, la paciente busca relacionarse afectivamente tratando de llamar la atención de su primer psicoterapeuta por medio de una conducta seductora y provocadora. Además, le idealiza como idealizó a su padre. Esto es una clara manifestación de transferencia por la necesidad de protección que no recibió durante la infancia. Es importante aclarar que los componentes de la psicología, de la psicoterapia, facilitan la posibilidad del enamoramiento por parte del paciente, como lo es en este caso de estudio. La paciente se siente escuchada, se siente comprendida por parte del terapeuta, se siente aceptada, estimada, valorada y todo ello en un ambiente que probablemente haya sido de gran intimidad y confianza. Este hecho provocó que el terapeuta remitiera a la paciente a otro especialista, cumpliendo así lo establecido en el código deontológico. El abandono sufrido por la paciente a temprana edad
influyó también en su propia seguridad y autoestima. La primera relación que tiene un infante con el entorno es exactamente o precisamente las personas que deben cuidar de ellos. Y de esa interacción dependerá la forma como el infante llegará a interactuar con los demás fuera del núcleo familiar. La paciente es una persona sugestionable, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias, así como lo dice el informe. Ello indica la falta de seguridad y su dependencia y necesidad de aprobación por parte de los demás. Esta patología o este trastorno que presenta la paciente y sobre la base del DSM-5 es trastorno de la personalidad histriónica. Normalmente los especialistas tratan de no utilizar esta definición, sino tratan de utilizar la definición del trastorno de personalidad limítrofe, porque a veces tiende a confundir al paciente. El trastorno de personalidad histriónica o TPH es un patrón de comportamiento y experimentación interna de pensamientos, sentimientos, sensaciones, que es duradero y que difiere con claridad de la propia cultura del paciente. Este patrón incluye problemas del tipo afectivo, en intensidad, la habilidad, persistencia, presenta problemas en la cognición, es decir, en el modo en que el individuo percibe e interpreta su propia persona y ambiente, el control de los impulsos y las relaciones interpersonales. Este patrón es fijo y encuentra aplicación amplia en la vida social y personal del afectado. Los pacientes con TPH o trastorno de la personalidad histriónico tienen un patrón de larga evolución de búsqueda extrema de atención y emotividad que llega a influir todos los ámbitos de su vida. Estas personas satisfacen su necesidad de encontrarse en el centro del escenario por medio de dos vías principales. La primera de ellas es sus intereses y temas de conversación se concentran en sus propios deseos y actividades. El segundo es, de manera continua, llaman la atención sobre sí mismos por medio de un comportamiento que inclusive afecta al lenguaje. Se encuentran en extremos preocupados también por el atractivo físico, no solamente el propio, sino el de también las personas con las cuales interactúan o se relacionan con ellos. Y se expresan de forma muy extravagante, muy teatral, muy dramática. Su necesidad de aprobación puede inducirles a ser seductores con frecuencia de forma muy inapropiada. Muchos llevan una vida sexual normal, pero algunos llegan a ser promiscuos y en otros casos algunos llegan a no sentir ningún interés acerca del sexo. Estas personas con frecuencia son tan inseguras que buscan de manera constante la aprobación de otras personas. La dependencia del favor de otros pudiera hacer que sus estados de ánimo parezcan superficiales o sean en extremos reactivos al entorno. Tiene una duración que comienza al inicio de la adolescencia o poco después de los 20 años de edad y es persistente en el tiempo a menos que sea tratado. El diagnóstico diferencial sería trastorno por consumo de sustancias o trastornos de síntomas somáticos. También pudieran ser otros trastornos de la personalidad.
La personalidad de la paciente cumple con varias características del TPH, las cuales serían las siguientes. Los síntomas de la paciente incluyen una necesidad intensa de ser el centro de atención y de causar provocación sexual, como lo hizo con el terapeuta, una preocupación excesiva en torno al aspecto físico, lo cual lo hace Sara también, una expresión emotiva dramática, también como lo especifica el, el análisis inicial. Son muy sensibles a ser eh, sugestionado por otros, es decir, hay una mayor sensibilidad a la sugestión. Normalmente utilizan un lenguaje vago y excesivamente subjetivo, muestran una expresión emocional con cambios muy rápidos, muy violentos, y por tanto la paciente cumple por lo menos con 6 de los aspectos de los 5 requeridos por el DSM-5 para el trastorno de personalidad histriónica. Este es el final de la exposición, espero que haya sido de interés y que haya podido aportar alguna información importante. Muchas gracias por su atención. Saludos.